distancia los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Estamos hoy siguiendo con nuestro tema de todo este año, que es la esperanza, y hoy el tema es consolación y compasión. Y voy a tomar el número 39 de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi. Y habíamos hablado de cómo el sufrimiento es un lugar de aprendizaje de la esperanza. Y aquí el Papa nos dice en el punto 38 de la encíclica: la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración y un camino de esperanza. Me detengo aquí porque, bueno, a mí me gusta mucho una frase que dice, al dolor el dolor no se soluciona, las emociones difíciles no se solucionan, sino que se les añade presencia compasiva. Trabajando con personas me doy cuenta que realmente vivimos en una sociedad en donde queremos ser fuertes, que nada nos afecte y donde hay muy poca tolerancia para el sufrimiento. Desde que los niños son pequeños, hay diferentes maneras de afrontar su sufrimiento que no siempre es compasivo. Fíjense que aquí el Papa nos dice, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. Estamos hechos para calmarnos en la presencia de alguien que nos ama y que realmente se interesa por lo que estoy viviendo. Tengo una maestra que se llama Janina Fischer y ella contaba que cuando su hijo tenía como 5 años, se cayó de la escalera y se hizo un raspón. Entonces empezó a llorar. Y entonces ella se acercó y empezó como a curarle la herida y que sana colita de rana, y todo lo que se debe hacer con alguien que la está pasando mal, según ella. Y rápidamente volvió a la cocina donde estaba cocinando y le dijo, y de repente oye otra vez a su hijo llorar. Entonces le dice, ¿pero qué te pasa? Le dice, es que solamente querías rápidamente regresar a cocinar, o sea, como con ese afán de que ya se le quite, de que ya se le pase, de que ya no sufra más. Entonces hay a veces como esa intolerancia y usamos muchas formas, ¿no? Por ejemplo, lo minimizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decimos a la gente, no, pero hay otros que sufren más.
no es para tanto, todo va a estar bien, no te preocupes, ¿no? Es como diferentes formas de tratar de exiliar el sufrimiento y muchas veces como con como estos lavados de cerebro mentales en donde tratamos es como de quitar la mirada de lo que nos está doliendo, de minimizar lo que nos está pasando, de a veces incluso se avergüenza el sufrimiento del otro. Me acuerdo, quizá les he contado acá, ¿no? Una vez estaba yo en el jardín de mi hijo y era como un día en donde había un compartir y tal, íbamos los papás y tal. Y entonces un niñito le pegó a mi hijo. Mi hijo tenía como 3 años y él empezó a llorar. Pues claro, le acababan de pegar, ¿no? Entonces le dice la profesora, ay, no llores, Martín, que te ves feo, ¿no? Y pensaba yo, ¿cuántas veces no nos dijeron eso, ¿no? O sea, como ese avergonzar el sufrimiento, minimizarlo, em, tratar de exiliarlo, ¿cierto? O sea, no tenemos el espacio para que el otro nos diga cómo se siente ahorita que tu compañerito te acaba de pegar. Entonces yo me di cuenta, no, de aquí a que yo me toque enfrentarme a todas las profesoras y explicarles que uno no le puede decir a los niños que se ve feo cuando llora. Dije, mejor le digo a mi hijo lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando alguien quiera avergonzarlo o minimizar su sufrimiento, porque eso es como el día a día, ¿no? Entonces le dije, mi amor, cuando alguien te diga eso, tú dices, yo puedo expresar mis sentimientos sin herir a nadie. Entonces mi hijo tenía como 3 años y chiquitico decía, pues yo puedo expresar mis sentimientos sin herir a nadie, ¿no? Porque efectivamente vivimos en un mundo en donde ni siquiera una persona que está supuestamente formada para tratar con niños, cuyo sufrimiento está a flor de piel y lo que le nace es decirle que se ve feo porque llora. Pues esto es lo que me refiero, ¿no? La grandeza de la humanidad, dice el Papa, está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, también les cuento otra historia, ¿no? Tenía mi hijo como 5 años. Estábamos en una fiesta de cumpleaños y mi hijo le dice a un amiguito que si puede ir al día siguiente a jugar con él. Y le dice el amiguito, no, no puedo porque me van a poner la vacuna de los 5 años. Entonces, pues imaginarán a mi hijo, que además es muy sensible, como yo, empezó a llorar de cómo así, cuando uno tiene 5 años le ponen una vacuna y empezó pues con este ataque de nervios y de angustia de que le iban a poner una vacuna. Y ustedes saben, la gente le dice, no, no te va a doler. ¿Sí les ha pasado? No, no te va a doler, esa es la otra. No te va a doler. Esa es otra forma de no estar con el que sufre. Y obviamente, claro que duele una vacuna. Entonces, pues obviamente en mi camino de la propia sanación, de la falta de presencia añadida a Ana María de pequeña, de mediana y de grande, ¿verdad? Porque ha sido todo un trabajo de sanación, de añadir esa presencia a todos esos espacios míos en donde no se añadió. Eso es la sanación, finalmente es añadir esa presencia a esos lugares donde no se añadió, añadir a Dios y su consolación y su compasión, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero ¿qué fue lo que me nació decirle, mi amor? Sí te va a doler, claro que te va a doler la vacuna de los 5 años, pero yo voy a estar ahí contigo a tu lado y me vas a poder decir lo mucho que te duele. ¿M? Y al día siguiente mi hijo amaneció y dijo, bueno, mamá, llévame a que me pongan la vacuna. Entonces es lo que está diciendo el Papa, ¿no? O sea, es añadirle presencia al otro
y que yo pueda ser ese testigo compasivo y paciente de cómo es además el sufrimiento del otro, porque digamos, la vacuna le duele a mi hijo diferente como a lo mejor me duele a mí o como le duele a otro compañerito. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá, que es una persona fuertísima, y si me está oyendo le mando besos, ella era de las que iba al dentista y no necesitaba que le pusieran anestesia. Entonces, digamos que el umbral del dolor de ella, pues es privilegiado, o sea, wow. En cambio, a mí me van a hacer algo en las muelas o en los dientes y yo quisiera que me durmieran completa. De hecho, cuando me sacaron las cordales, yo preferí que me durmieran sola. ¿Por qué? Porque mi umbral del dolor es mínimo, igual al de mi hijo, pero aunque yo soy sensible y él es sensible, el sufrimiento de él es diferente al mío. Y cada persona tiene derecho a que le duela como le duele. Somos absolutamente seres irrepetibles, singulares. Y qué rico sería que no nos comparemos, que, ay, pero si no, eso no duele tanto. Me acuerdo también una vez que, no sé, pues yo les he contado que a mí me dio Guillain-Barré y cuando me dio Guillain-Barré, a mí me dio una neuropatía terrible, o sea, unos dolores que ustedes no se imaginan, pero no a todo el mundo le da neuropatía. Entonces me acuerdo que le dio a un sobrino mío y yo le decía a mi primo, oye, hay que decirle a los doctores que por favor le llamen de una vez a la clínica del dolor, porque yo estuve 5 días y no me daban las medicinas que era. ¿Por qué? Porque no me tenía por qué dar neuropatía. O sea, como no todo el mundo le da neuropatía, entonces a Ana María Carrizo tampoco le podía dar la neuropatía. Entonces, yo me acuerdo que iba la enfermera que me cuidaba en la noche, porque obviamente yo no podía ni siquiera llamar a emergencias porque no tenía fuerza en los dedos para llamar a emergencias. Entonces iba la enfermera y le decía a la doctora, mira, Ana María todavía le sigue doliendo tanto que no puede dormir. O sea, yo no podía dormir sino como 2 horas del dolor, ¿no? Y entonces llegaba la doctora y me decía, a ver, Ana María, mira, ya te dimos las medicinas que te dijo el doctor, ya te las dimos. O sea que sabes que también es cosa de actitud, es cosa de actitud, es mental. Ustedes les han dicho eso, que el dolor es mental. O sea que si tú te mentalizas, supuestamente no te tiene por qué doler. Oigan, y estos son personas que trabajan con enfermos en urgencias, en cuidados intensivos, perdón. Y esto era lo que le nacía a la doctora decirme, que era mi culpa que me doliera porque es que yo no tenía actitud y era cuestión mental. Como a los 5 días después de que a palo seco me pusieron el tratamiento de la plasmaféresis, que es la cosa más dolorosa que se imaginen, por fin me llamaron a la clínica del dolor, me pusieron la medicina que tocaba para la neuropatía y se me quitó el dolor. Pero no, ni siquiera en los hospitales. Me acuerdo que, por ejemplo, no podía yo coger el vaso de agua para tomar agua y no podía coger la cobija para taparme, ¿no? Entonces llegaba la doctora, me sacaba la sangre y me dejaba destapada y yo no me podía tapar. Y obviamente no podía alzar el vaso para tomar agua. Entonces yo tenía que llamar a la enfermera, mira, ¿me puedes por favor, casi sin poder hablar, ¿no? ¿Me puedes por favor alcanzar el agua para poder tomar agua y taparme porque no me puedo tapar? Y me decía la enfermera, solamente para eso me llamó. Entonces, bueno, todo mi cariño para la doctora y para la niña del jardín de mi hijo y para toda la gente, porque la verdad, esto que les estoy contando no habla mal de las personas, habla mal de nosotros como humanidad, que no nos enseñan a tener una relación con nuestro propio sufrimiento. ¿Mm? ¿Cómo puedo yo? Primero que todo, la sociedad está conformada de individuos y cada uno de nosotros, para tener una relación con el sufrimiento y con el que sufre adecuada, pues teníamos que haber tenido
una experiencia de cómo qué tipo de presencia se añadió a nuestro sufrimiento, ¿verdad? O sea, nos tratamos, o más bien, tratamos a ese yo que sufre como me trataron. O sea, eso es como lo que absorbemos, eso es como lo que copiamos, eso es lo que queda instalado y tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces yo no creo que esta maestra es como que una mala persona, sino que a ella seguramente le dijeron, te ves fea si lloras. Y cuando ella sufra, miren, preguntémonos en este momento, cómo nos tratamos cuando somos vulnerables, cuando nuestro cuerpo va envejeciendo, cómo nos tratamos cuando nos enfermamos. Hay personas que no resisten enfermarse, que no se pueden quedar quietas, que no se resisten cuando están enfermas. ¿Qué quiere decir eso? Oye, no te añadieron presencia compasiva cuando estabas enfermo, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo era una persona que aprendí a no quejarme por nada, o sea, a no ver ni siquiera que estoy sufriendo, mm, a desconocer cuando me pasa algo, a hacer como si no me pasara nada. Y yo me imagino que cuando estoy diciendo esto, muchos de ustedes se pueden sentir identificados, ¿sí? Dice, y justamente fíjense, el hecho de que yo estuviera y le dije, y me acuerdo cuando llevé a mi hijo volviendo de la cosa de la vacuna de los 5 años, llegamos allá y claro, mi hijo empieza a llorar desde antes porque claro que estamos asustados de que nos duela. Ni más faltaba, no estábamos hechos para el dolor es algo que surgió por el pecado original, no es original de nuestra naturaleza, el dolor, ¿cierto? Entonces, eh, cuando llegamos a la vacuna, entonces la señorita, no, tranquilo que no te va a doler. Y mira, sí le va a doler, mi amor, aquí estoy, y le cogía la mano y dime cómo te está doliendo, dónde te está doliendo. Y eso fue lo que permitió calmar. No sé si ustedes saben, pero les cuento, hay un experimento que se llama el experimento de tomar la mano. Y fue un doctor que estuvo averiguando por qué él tenía un paciente de Vietnam que cuando llegaba a su consultorio y venía con la esposa, ¿no? Y cada vez que él trataba de hablarle o lo que fuera, el tipo se bloqueaba totalmente, o sea, veterano de Vietnam. Y cuando la esposa le tomaba de la mano, el señor se calmaba y podía funcionar. Entonces, les invito a mirar este experimento, ¿no? De cómo definitivamente cuando tenemos buenos vínculos, cuando se nos añade esa presencia incluso humana, estamos hechos para calmarnos cuando alguien sufre con nosotros, cuando alguien tiene esa curiosidad de decirme, cuéntame todo eh, de cómo te está sufriendo. Creo que tengo que hacer una pausa musical, ¿verdad, Luis Fe? Bueno, hacemos una primera pausa musical y ya volvemos con este tema, consolación y compasión. Bueno, volvemos con nuestro tema de hoy, consolación y compasión, dice el Papa en Spe Salvi número 38. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con en la soledad, que también ya no es soledad. O sea, lo que nos mata no es tanto el dolor o el sufrimiento, sino la soledad en ese sufrimiento y en ese dolor. Que era lo que era terrible en la clínica, no tanto que, no solamente que me doliera, sino que la doctora me echara la culpa de que me está doliendo y no fuera capaz de creerme que me duele, escuchar cómo me está doliendo y hacer algo al respecto, ¿verdad?
Entonces, fíjense que quedarse solo en el sufrimiento es como que convierte el dolor en sufrimiento, diría yo. Una cosa es el dolor acompañado y otra cosa es el sufrimiento, que ya es esta falta de presencia compasiva, sino estas presencias que son o te avergüenzo porque sufres o te echo la culpa, que ahora eso es típico, ¿no? Ah, tienes cáncer por tu culpa, ¿no? Entonces la persona se siente además avergonzada de tener cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, eh, voy a decir esto, ¿no? Entonces, sufrir con el otro, esto es tan importante y esto es muy bonito porque esto es justamente lo que Dios ha hecho para nosotros. Dice, la fe cristiana nos ha enseñado que Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión, impassibilis es Deus te non incompasibilis. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre de modo muy real, en carne y sangre, como nos relata como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Por eso en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado de Dios, y así aparece la estrella de la esperanza. Ciertamente, en nuestras penas y pruebas menores, siempre necesitamos también nuestras grandes o pequeñas esperanzas, una visita afable, la cura de las heridas internas y externas, la solución positiva de una crisis, etcétera. También estos tipos de esperanza pueden ser suficientes en las pruebas más o menos pequeñas, pero en las pruebas, am, pero en las pruebas, espérense que me perdí, pero en las pruebas verdaderamente graves, en las cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer la verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, es necesaria la verdadera certeza y la gran esperanza de la que hemos hablado. Por eso necesitamos también testigos, mártires, que se han entregado totalmente para que nos lo demuestren día tras día. Los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida cotidiana, pero preferir el bien a la comodidad, sabiendo que precisamente así mismo realmente la vida. Digámoslo una vez más, la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de la humanidad. ¿De qué está hablando también aquí el Papa, no? Él nos está diciendo también que, digamos, a veces es necesario aceptar el sufrimiento por amor del bien y de la verdad y de la justicia, y que esto es constitutivo también de la grandeza de la humanidad, porque cuando mi bienestar, mi encolumidad es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte y reinan la violencia y la mentira. ¿Qué significa esto? Que hay personas que por ahorrarse, o sea, que le dan la espalda a la verdad y entonces, por ejemplo, usan la corrupción, la mentira, el dinero fácil, el comprarse las cosas, el no vivir las consecuencias de las propias decisiones, ¿verdad? Y eso también, pues, nos habla de que no somos capaces de estar con nuestro sufrimiento y por eso utilizamos todos estos métodos que están contra la verdad y la justicia. Por ejemplo, no pagar,
lo que se debe pagar a los empleados, ¿no? Simplemente por yo tener la comodidad de tener más dinero en mi cuenta, ¿sí? El tener que apretarme el cinturón porque tengo que pagarle bien a un empleado, esto es también aprender a estar, o sea, hay que asumir estas incomodidades de la verdad y la justicia. Y eso también habla de la grandeza de mí como persona. Hay personas que no están dispuestas a hacer lo correcto simplemente por evitarse, o sea, por elegir su egoísmo por encima de la molestia y a veces del sufrimiento de la verdad. ¿Mm? Es mucho más fácil decirle a mi hijo, no, 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 no te va a doler y cuidadito te duele porque te ves feo, ¿cierto? A decir, tengo que tomarme el trabajo y la paciencia de acompañar a mi hijo y tomarle de la mano cuando la esté pasando mal y como tener ese momento de, digamos, de dolor, de incomodidad a favor de la verdad y del bien, que es acompañar al otro que sufre. Hubiera sido muy distinta a la doctora que me atendió, decir, bueno, vamos a tomarnos el trabajo de ver a Ana María por qué le duele. Y eso hubiera exigido a lo mejor más tiempo, quedarse conmigo, investigar, ¿sí? O sea, incomodarse, incomodarse. Y cuando no nos queremos incomodar, entonces lo que surge es la violencia, porque es violento decirle a alguien, no yo, a un niñito de 3 años, no llores que te ves feo, ¿cierto? Eso puede crear en él una relación negativa con su propia tristeza y con su propio dolor, de por vida. Hay personas que de por vida se les inhabilitó su capacidad de relacionarse con ellas mismas y con su propia sufrimiento. Hay personas que si se sienten que cometieron un error, no lo resisten, que si se sienten vulnerables y que necesitan ayuda, no son capaces de pedir ayuda porque quedó como matrizado adentro que si yo pido ayuda, soy menos ser humano que uno que no necesita ayuda. Uno cree que esas cosas son así como que no pasa nada, pero pueden hacer que una persona de por vida tenga una mala relación consigo misma, con sus errores. Por ejemplo, hay personas que no resisten no sabérselas todas. Entonces, si alguien los corcha o si alguien les dice, mira, esto lo podrías hacer mejor, no resisten, porque les enseñaron a punta de avergonzamiento que uno tiene que sabérselas todas, que uno tiene que siempre estar perfectamente sabiéndoselo todo, sin equivocarse, a la primera. Entonces, ¿qué pasa? Que son personas a las que uno no les puede decir, oye, mira, ¿no crees que esto lo podríamos hacer de otra manera? O sea, es una incapacidad, o sea, una necesidad de siempre tener la razón, de estar en lo correcto, de que siempre lo estoy haciendo bien. Oigan, y eso es espantoso, así no podemos vivir en sociedad, no podemos vivir en sociedad. Y eso empieza con esas cositas de no, de avergonzar a los niños en el colegio si se equivocaron. Yo, por ejemplo, tenía amigo también, qué pena que ponga tanto a mi hijo de ejemplo, pero me acuerdo en kinder, él tenía un problema de hipotonía para colorear y todo, y no podía hacer los trazos como tocaba, y la profesora no resistía que él no hiciera la figura humana como a ella le provocaba que la hiciera. Y mi hijo llegaba a mi casa y me decía, mami, mami, yo soy mala persona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la profesora no toleraba que, que él tuviera un trazo débil, y resulta que era hipotonía. Y si yo les contara cómo cojo yo el lápiz, o sea, yo nunca he podido coger el lápiz, miren como aquí los que me están viendo, yo lo cojo así, no lo puedo coger así, ay, ay, no se ve, así, ¿no? Lo tengo que coger así. ¿Por qué? Porque también tenía hipotonía. Entonces imagínense que yo tuviera una profesora que no me deja, que tengo que coger el lápiz así como todo el mundo lo coge, o si no, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, ¿no?
Entonces, queridos oyentes, Cristo recorrió también con nosotros estos caminos de tan mala presencia se nos añadió. Entonces, que el día de hoy sea un momento de ver nosotros cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos que no somos capaces de todo, cuando se nos olvidan las cosas, cómo nos tratamos. Y ahí veremos el tipo de presencia que se nos añadió a nosotros, porque sobre todo cuando somos niños, pues sí que somos frágiles y nos equivocamos un día sí y un día también, y tenemos que recorrer este camino para, para realmente sanarnos y restablecer esa buena relación con nosotros mismos para poder tener una buena relación con los demás. Miremos también cómo nos relacionamos, qué nos pasa cuando el otro está llorando, cuando el otro se equivoca, cuando el otro la está pasando mal. Revisemos eso, porque eso es un termómetro de cómo nos tratamos a nosotros mismos y eso todo lo podemos sanar, queridos oyentes. Y cuando estemos sufriendo y eso, pues metámonos en los misterios del rosario donde vemos que Jesús recorrió esos momentos en que Él se caía, Él, él tenía miedo, tenía angustia, a él lo traicionaron, no le añadieron presencia compasiva a los seres humanos, lo condenaron, lo juzgaron, para que empecemos a mirar en todas estas dificultades nuestras internas y empecemos a encontrar a Jesús ahí adentro. Queridos oyentes, no estamos solos, nunca estamos solos porque tenemos un Dios que quiso añadir su presencia, su pellejo, su corazón sufriente al nuestro. Y bueno, seguiremos hablando de esto porque es muy importante que cuando sufrimos, cuando tenemos dolor, encontremos la compasión de Cristo dentro de nosotros. A ese Dios que no es que nos quita el sufrimiento, sino que lo vive con nosotros. Y a veces nos ayuda, como les digo, yo en la clínica finalmente me dieron las medicinas que tocaba, ¿ya? No se trata de que no tome medicina, pero esos 5 días en que no los recibí, ¿quién me sostuvo? La presencia de Cristo dentro de mí. Eso me daba la fuerza y la fortaleza que necesité cuando ningún ser humano me la estaba dando. ¿Mm? Esa es nuestra gran esperanza. Es exigir, fíjate que ahorita está de moda, no, todo, hay que pensar positivo, hay que sentir positivo. El otro día mi hijo me decía, incluso me decía, es que yo solamente voy a a andar con gente que me sume. Y yo, mi amor, es que uno también debe sumarle a los demás. Uno no tiene que estar simplemente con gente que te dé algo. Hay personas que no siempre van a poder estarle dando a uno algo y eso no quiere decir que uno no pueda estar con ellas y que entonces uno va a ser solamente con gente que a mí me sume y a la que yo no tenga que aportarle nada. Pero estamos de moda, ¿no? Solo con gente que me sume. Solo hay que pensar positivo. O sea, en esa pensadera positivo exiliamos todo eso que nos está pasando. Y sí, efectivamente, lo importante en esto es que de este programa no salgamos solo como, digamos que cuando vivamos estos momentos de falta de presencia, sepamos que Jesús está con nosotros y podemos apoyarnos en Él, ¿verdad? Porque obviamente vivimos como decía el Papa, la humanidad se reconoce por su relación con el sufrimiento y como humanidad estamos muy mal, pero Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, está con nosotros. Tan divina, sí, qué rico poder hoy mirar, ¿no? Cómo me trato cuando sufro, cómo me trato cuando me enfermo, cómo me trato cuando me siento frágil, cómo me trato cuando me siento que no me las sé todas, cómo me trato cuando me corrigen, cómo me trato, porque, y también
cómo lo hago con los demás, porque eso nos habla de lo que recibimos y podemos ahora como asumir nuestra vida como adultos y empezar a ofrecernos adentro de nosotros otro tipo de presencia. No estamos determinados a tratarnos como nos trataron. Somos capaces de tomar ahora las riendas de eso y poder adentro realmente tratarnos como con esta compasión, con esta consolación que nos habla, de la que nos habla el Papa hoy, para que así también nuestra presencia hacia los demás sea diferente, ¿verdad? A veces incluso, ustedes me dirán, pero me parece que a veces la misma, usamos el moralismo también para tratar mal a las personas que consideramos inmorales. ¿Lo estoy diciendo bien? Como, ¿me entiendes? Como con esa superioridad, como con esa, cuando a veces las personas hacen lo que pueden, ¿no? Con la falta de amor que han recibido. Bueno, queridos oyentes, Exactamente, ¿qué pasó? llegamos al final de nuestro programa. Voy a repetir estas palabras del Papa. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración y un camino de esperanza. Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Que nuestra Madre Santísima nos capacite para este amor que tiene su termómetro en la manera como nos tratamos cuando sufrimos y cuando tratamos a los demás cuando sufren. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.